La cabeza de Guatemala es un enigma arqueológico y un misterio profundamente fascinante que se ha vuelto conocido en círculos de conspiración, misticismo y arqueología alternativa. Este supuesto descubrimiento se refiere a una enorme cabeza de piedra de rasgos humanoides descubierta en algún lugar de las selvas de Guatemala. Lo que la hace extraordinaria es su apariencia, que no se parece a las culturas mesoamericanas conocidas, lo que ha llevado a especulaciones sobre civilizaciones avanzadas perdidas, contacto extraterrestre y antiguos dioses. Aunque el caso de la cabeza de Guatemala ha sido recibido con escepticismo por los arqueólogos convencionales, la historia y el misterio que la rodea continúan atrayendo la curiosidad. 1. Historia del descubrimiento de la cabeza de Guatemala. La historia de la cabeza de Guatemala se hizo pública por primera vez en la década de 1980 cuando el explorador e investigador Óscar Rafael Padilla Lara, un abogado y estudioso guatemalteco, recibió una fotografía en blanco y negro que mostraba una enorme cabeza de piedra en medio de la selva. La fotografía, supuestamente tomada en la década de 1950, mostraba una cabeza de piedra de varios metros de altura, con rasgos faciales notablemente diferentes a los de las culturas mesoamericanas conocidas como los mayas o los olmecas. Según Padilla, la cabeza de piedra había sido descubierta en una finca privada en una zona remota de Guatemala. Sin embargo, cuando intentó localizar el sitio exacto de la escultura, descubrió que la cabeza había sido severamente dañada, posiblemente por las fuerzas guerrilleras que operaban en la región durante el conflicto armado guatemalteco de la década de 1960 y 1970. 2. El misterio de la cabeza y sus características anómalas. Lo que hace particularmente misteriosa a la cabeza de Guatemala es su apariencia. A diferencia de las cabezas olmecas que tienen rasgos faciales distintivamente negroides, la cabeza de Guatemala tiene un rostro más estilizado, con una nariz fina, labios delgados y una expresión que algunos han descrito como serena o sobrehumana. Los rasgos faciales no coinciden con los de las civilizaciones mesoamericanas conocidas, lo que ha llevado a especulaciones sobre su verdadero origen. 2.1. Civilizaciones desconocidas o perdidas. Algunos teóricos de la arqueología alternativa sugieren que la cabeza de Guatemala podría ser evidencia de una civilización desconocida o perdida que habitó la región mucho antes de las culturas mayas o olmecas. Esta civilización hipotética podría haber tenido tecnología avanzada o conocimientos esotéricos que se perdieron con el tiempo. Una teoría popular es que la cabeza pertenece a una civilización anterior que fue destruida por algún tipo de cataclismo o evento apocalíptico, similar a las leyendas de Atlántida o Lemurie. Según esta hipótesis, esta cultura avanzada dejó atrás vestigios de su existencia, pero la mayoría de sus rastros fueron borrados por el tiempo o por catástrofes naturales.